¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Maestro Iriar, como siempre, un placer. Qué gusto estar con el gran maestro Raúl Quintanilla. Oiga, maestro, vámonos sobre un tema que a mí me gusta mucho. Seres que acompañaron a otros y luego terminaron profundamente decepcionados, que se alejaron de ellos porque hay una frase por ahí que decía que las grandes frases de los franceses de los 30, atrévete a vivir, juega con tus emociones, ahora se han convertido en eslogans publicitarios. Ahora decimos, atrévete a vivir, cómprate una tarjeta de crédito fulana, ¿sí? Esas grandes ideas de los franceses que fueron motivantes, luego se hicieron eslogans publicitarios por inanición, como mueren las ideas, por inanición, por abandono, no porque otra la supere. Ha habido casos así de seres verdaderamente que siguen algo y terminan decepcionados, ¿no, maestro? Sí, también yo los conozco con nombres menos elegantes que usted lo ha No. expresado. Uno, los compañeros de viaje, y otro, los tontos útiles. Pues, maestro, Son los tontos yo útiles. hablaba de los compañeros de viaje que acaban decepcionados, Bueno. que se vuelven tontos útiles, tiene usted toda la razón. Sí, esos son. Y tengo un ejemplo de un gran filósofo, pero que como pensador político fue un desastre, y así se apellida, Jean-Paul Sartre. Ah. Desastre. Maestro, qué obcecado, ¿verdad? Un hombre obcecado, profundamente equivocado, que políticamente equivocado, que perdió a sus amigos. Perdió a sus amigos que no quisieron acompañarlo en el viaje de apoyo al totalitarismo comunista. Me refiero a sus grandes... Bueno, su amigo Totalitarismo personal. de Stalin. Sí, pero el amigo personal mejor que tuvo, Merleau-Ponty, el otro, Raymond Aron. Raymond Aron. Y el gran debate con Albert Camus. Claro. Llega a mediados de los años 50, regresa Sartre de la Unión Soviética en plena época de los archipiélagos Gulag, profesor. Sí, maestro. Cuando Solzhenitsyn estaba en la nieve haciendo trabajo forzado y regresa Sartre a Francia y dice, he comprobado que en la Unión Soviética hay la más absoluta libertad de crítica. Y luego dice, todo anticomunista es un perro. Un perro, sí. Entonces, viene... Bueno, frases muy comunes en estas épocas, maestro. Sí, y hace la apología de la revolución cultural maoísta, que fue un desastre. un genocidio. Y alguien le recordó, André Malraux. André Malraux fue el autor de La condición humana, luego ministro de Cultura de Charles de Gaulle. Le recordó, mientras yo me batía en la resistencia contra los nazis, usted, Jean-Paul Sartre, usted presentaba sus obras en París con la aprobación de la censura de la ocupación nazi. Eso fue Sartre. Sí, eso fue Sartre. Y Camus, una maravillosa defensa del hombre ante las ideas. Ante las ideas su propia soledad. Las ideas son abstractas. El hombre es de carne y hueso. Y ahí estuvo la gran disputa con Sartre. También contarle de otro escritor, en un tono totalmente diferente a la arrogancia sartiana. Sartre tuvo grandes momentos como filósofo, espantosos momentos como ser humano, maestro. Pero hay un escritor que, por cierto, acaba de morir, Milan Kundera. Milan Kundera nace en una Checoslovaquia que está teniendo problemas con el totalitarismo soviético. Milan Kundera es un escritor de gran importancia para muchas generaciones, pero para nuestra generación todos lo leímos. ¿Qué pasa con Kundera? Como todos los jóvenes metidos en un proceso educativo socialista, ellos defienden su sistema, lo consideran algo que vale la pena, pero después la inconsistencia, la influencia soviética, la ocupación soviética va haciendo que Milan Kundera empiece a manejar la más dura etapa dolorosa de un ser humano, que significa el desencanto. Cuando se cae el velo y se pierde el encanto. Él empieza a alejarse del totalitarismo soviético, empieza a tener problemas, se vuelve un hombre condenado en muchas cosas, y con todo, y la primavera de Terciopelo del 68, y con todo eso, Kundera tiene que abandonar, tiene que irse, tiene que alejarse para escribir
grandes cosas. Y ahí hay un personaje político, Dubček, que trata de hacer que Checoslovaquia sea un país de ideas que tengan que ver con lo social, con el socialismo, pero que no tengan que ver con el totalitarismo inmundo estaliniano. A mí me tocó ver, maestro, en 1968 a un ser humano que no conocí, hincado frente a la embajada checoslovaca, hincado pidiendo perdón en un idioma extraño. Después empecé, dije, está hablando polaco. Después me enteré que ese señor era padre de un gran director de escena que fue maestro mío que se llamó Ludwig Margules. Ese señor fue y pidió esto. Kundera se decepcionó, sacó obras donde reflejó esto y es otro de los que se alejaron de una manera mucho más educada y suave y sobre todo artística que la posición impositiva de Sartre. Claro, Kundera, muy amigo de Camus. Y ahí había una relación, además de personal, política. Y Sartre, profesor, después de esto, llegó a ser considerado la conciencia moral de su tiempo. Maestro, son los tontos útiles. Tontos. Perdón, pero Le quiero hablar. es que llamarle tonto a Sartre aquí sí se me hace difícil. No. Y al que voy a referir no era tonto, pero sí fue un compañero de viaje. Me refiero a un señor llamado Miguel Ángel Quevedo. Miguel Ángel Quevedo fue el dueño y director de la revista Bohemia en Cuba, un semanario de fama Recuerda, era internacional. la voz de la Revolución Cubana. Sí. Lo leían todos, porque los jóvenes que querían ser socialistas leían la revista Bohemia. Ahí publicó Fidel Castro el manifiesto de la Sierra Maestra, cuando llaman a derrocar al gobierno de Batista y ofrecen, luego de derrocarlo, elecciones generales dentro de un año. Esto fue en el año 57, allá ahí siguen los Castro. Bueno. Y seguirán mientras no se mueran, maestro. Cuando cae preso Fidel Castro, pues luego del asalto al Moncada, Quevedo y su revista Bohemia abogaron por su liberación, porque fuera amnistiado. Y le publican su maravilloso alegato, el maravilloso alegato de Fidel Castro, La historia me absolverá. En resumen, gana la revolución, le quitan la revista, se la expropian y Quevedo tiene que irse al exilio y se suicida en Caracas pidiendo perdón. Todos nos equivocamos. Nos equivocamos con Castro y con la revolución. La revolución, y con el perdimos espíritu socialista. absolutamente todo. Y se suicidó. Mire, maestro, esto de perdón, nos equivocamos, es la misma imagen del hombre de rodillas ante la embajada checoslovaca en el 68, un ser humano que yo no conocí y luego me enteré, y la posición que han tenido una gran cantidad de personajes que fueron parte sustantiva y luego se dieron cuenta del enorme desencanto que significa seguir una ideología sin el más mínimo elemento de lucidez. Las ideologías se siguen a través de las contradicciones, maestro. Nada es perfecto, todo tiene que ser visto a través de contradicciones, de elementos dialécticos que lo ataquen para poder seguir renovando la ideología y convirtiéndola en algo confiable. Cuando la ideología se convierte en fe y se convierte en orden impuesta, es la reducción de las ideas y la reducción de la inteligencia humana y sobre todo de la capacidad de cooperación de los humanos. Los humanos empiezan a conflictuarse los unos contra los otros. La polarización impide el fanatismo, lo que usted describe, pero quizá un grado menos. La polarización impide los acuerdos. Y así no se puede vivir. Así no se puede. Le pongo un ejemplo histórico de un gran personaje que apoyó a otro y luego acabó totalmente desencantado. El primero, yo creo, porque aparece en el primer gran libro de la cultura occidental, en la Guerra de Troya. Aquiles, que apoyaba a Agamenón. Agamenón. ¿Sí? ¿Por qué apoyaba a Agamenón? Porque era su rey, porque era un hombre obediente, porque él sabía que para saber mandar hay que saber obedecer, que es una regla fundamental para la psicología del ser humano. Cuando Aquiles es consciente de los excesos agamenonianos, de la forma en que movió
toda la política para llegar a la guerra de Troya, independientemente del patán de París, buscando poder y buscando Era un control. patán, sí. Sí, París era un patán y un bueno para nada, independientemente. El desencanto de Aquiles es brutal y se va, y por eso se crea el famoso talón de Aquiles. El talón de Aquiles es la cólera, es la ira, es la que lo cegaba. Y Aquiles se aleja de Agamenón. Lástima que estaba cegado por la propia furia, y por eso empieza la Ilíada: detén, oh diosa, la cólera del gran Pélida. ¿Sí? Sí. Porque ya empieza de malas Aquiles. Sí, claro, también dice, canta o musa la ira de Aquiles en la edición que yo conozco. Un tonto útil, profesor. Rafael Caldera, presidente de Venezuela, en su segundo o tercer segundo periodo, libera a Hugo Chávez. A Hugo Chávez, maestro. ¿Por qué? Pues nada más cometió un delito, quiso dar un golpe de Estado, el coronel Chávez. Ya, y además es popular, me voy a congraciar con la gente sacando a Chávez. Y ahora vean a Venezuela y vean lo que provocó esa mala decisión de Rafael Caldera, un demócrata cristiano ejemplar en su primer periodo, terrible para Venezuela Terrible después. por las consecuencias. Y voy a decir algo, y yo sé que me arriesgo a que usted me regañe. Maestro, la decisión de este presidente colombiano Santos, el que siguió de Álvaro Uribe, ¿sí?, aceptando la tregua incondicional con las FARC y convirtiéndolos en partido político, desconociendo la naturaleza esencial de un sistema como ese, que solamente estaba condenado a aprender a destruir. No ha sido la conciliación el camino hacia donde ellos han abrevado, maestro. Durante muchos años era imposible que políticamente se transformaran. Ahora vemos una realidad en Colombia que empieza a tener cambios que al mismo colombiano no le parecen adecuados. Estoy en desacuerdo con usted, Yo ya profesor, sabía, por eso se lo con el solté, respeto de maestro. siempre, y algún día dejaremos un problema. El punto de los conciliadores, el problema de los conciliadores es que no quedan bien con nadie, porque en la conciliación todos tienen que ceder, profesor. Schopenhauer: la conciliación vuelve más agresivo al agresor. Frase de Schopenhauer. Bueno, usted tiene que ceder, el otro tiene que ceder. Eso es negociación, Eso es maestro. negociación, pero nadie queda conforme. Si yo le hubiera dado, si Santos le hubiera dado la victoria absoluta a uno, estarían muy agradecidos. Pero resulta que no lo quiere nadie, porque todos tuvieron que ceder. En fin, ya No lo haremos un tienes. programa. Yo ya sabía que íbamos a entrar en conflicto, Sí. Porque me gusta mucho discutir con usted, porque usted habló de una manera muy interesante de Petro y de cómo sucedía, y yo estaba escéptico porque yo me iba siempre eso atrás. Yo decía, no es lógico que la historia va de determinada manera y cambie de cauce de una manera tan sana. Se necesita el conflicto para acabar de negociar perfectamente, pero bueno, son creencias mías, maestro. Y las mías también. Pero creo que no me equivoqué con Petro. Creo que no me equivoqué. Esperemos que podamos tocar esto más adelante, maestro. ¿Sí? Así es. Y le agradezco mucho el tema, porque fue un tema rico, y sobre todo hay que tener en cuenta grandes incondicionalidades a veces esconden grandes intereses. Y decía Borges, los disfavores a veces esconden favores secretos. Seamos lógicos y coherentes con nuestros respaldos y con nuestras ideas. Maestro, como siempre, un gran placer. Muchas gracias. Y nos veremos profesor. aquí en Punto de Fuga el próximo sábado.